El tema de hoy es la esquizofrenia. Es el segundo tema. El primer tema que vimos fue la depresión. Ahora vamos a ver la esquizofrenia desde el punto de vista de la psicofarmacología. Soy el doctor Alfonso Gutiérrez, profesor de la Universidad Juárez del Estado Durango, médico y psicólogo con maestría en epidemiología clínica. En esta presentación enfocaremos nuestro estudio a la esquizofrenia y su tratamiento. En él veremos conceptos de la psicología de la esquizofrenia, el punto de vista de las neurociencias y su tratamiento. Primero quiero puntualizar que este es un video enfocado a los estudiantes de psicología de la UJED, pero que puede servir a cualquier profesional que quiera revisar su contenido y enriquecer sus conceptos. No se trata de un video dedicado a enfermos o a familiares. Es un video dedicado a profesionales en formación o profesionales clínicos. Veremos la clasificación de la esquizofrenia, su definición según la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su 10ª edición, el CIE-10, así como el Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, DSM-5, la cual veremos que tiene algunas simples diferencias. Cuando hablamos de esquizofrenia, encontramos que la gente cree que son personas que involucran varias personalidades. Esto en parte se debe a la raíz etimológica de su palabra o de la palabra esquizofrenia, que proviene de esquizo, que significa separar, y frenia, que significa mente. Eugen Bleuler fue quien utilizó por primera vez esta palabra al referirse a la separación entre la percepción y el pensamiento. El otro error, también muy común, es creer que las personas esquizofrénicas son extremadamente violentas. Vamos a revisar lo que sabemos sobre psicología de la esquizofrenia, su relación con la cognición, sobre sus principales neurotransmisores, cómo funciona la atención y la memoria en un esquizofrénico, es decir, los mecanismos neurológicos superiores y, por supuesto, su tratamiento. A través del tiempo han surgido múltiples conceptos para entender la conciencia. La concepción dualista ha sido una constante en las ciencias dedicadas al estudio de los seres humanos y de su comportamiento. Y su debate dentro de la filosofía de la ciencia y dentro de la psicología ha sido muy amplio. La historia de la reflexión psicológica y la filosófica sobre la relación entre la mente y el cuerpo, a partir de Descartes, es la historia de los innumerables intentos por escapar de lo que ha sido denominado por Basey en 1965 como el punto muerto cartesiano, para hacer referencia a la conclusión de que los científicos no tienen la capacidad humana para comprender la relación entre la mente y el cuerpo y de que estos están unidos. En el mejor de los casos, para salvar esta dificultad, se ha regresado inevitablemente a la concepción del sentido común sobre la mutua interacción entre la mente y el cuerpo, es decir, entre el cerebro y el comportamiento. Actualmente se tiene un concepto más o menos establecido del papel que juega el sistema nervioso en la conducta humana. Sin embargo, también entendemos que el sistema nervioso es solo un subsistema dentro del complejo organismo que constituye el ser vivo, y aun cuando no hay sistema nervioso en todos los seres vivos, y hay seres vivos unicelulares que no lo tienen o no tienen un desarrollo como tal, también tienen la capacidad de reaccionar por medio de un sistema de captación y de respuesta del medio ambiente. Por otra parte, la reflexión es un pensamiento abstracto o un nivel abstracto de nuestro sistema nervioso que nos permite entendernos y entender a los demás. Y esta es una característica propia de los seres humanos. Esto requiere un nivel de procesamiento a nivel de redes neuronales pequeñas que se unen en redes mayores que conectan la sustancia gris del cerebro a nivel de la corteza con la corteza a nivel del sistema nervioso central superior con el inferior. Para tratar de entender un poco este dualismo o la explicación entre la mente y el cuerpo, empezamos hablando sobre algunas características de este desorden. Y creo interesante tomar un relato sobre Louis Wayne y su obra conocida como La Mona Lisa de los asilos. Wayne fue un ilustrador que inició a pintar figuras y objetos en 1896, pero luego se concentró en pintar gatos, haciendo gatos antropomorfizados inspirados
en las personas que lo rodeaban, en cómo caminaban, en cómo se conducían y cómo vestían. Luego comenzó a presentar episodios de alucinaciones y de alteraciones en la conducta. En una ocasión se encontraba en el cine cuando comenzó el cine mudo y de repente sintió que la luz del proyector que chocaba contra la pantalla y hacía verse la película sacaba un rayo de electricidad que se metía en su cerebro y se apoderaba de él. Tuvo que salir de la sala. Luego comenzó a experimentar delirios e ideas incorrectas e inclusive tuvo varios eventos violentos, por lo cual fue remitido a un hospital. Sus pinturas, las cuales siguió produciendo gracias al apoyo de un mentor, tuvieron cambios también muy característicos y los gatos comenzaron a tener expresiones como de miedo o de terror, así como también cambios en los que no se podía a veces inclusive identificar a los gatos. Así como tuvo periodos de recaimiento, también tuvo periodos en los que se encontraba completamente normal. Y aunque a la fecha no se sabe cuál fue el diagnóstico correcto o no se tiene un diagnóstico certero, y hay expertos que dicen que más bien tenía un tipo de autismo, tuvo varias características en su comportamiento que podemos pensar en la esquizofrenia. Desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de las ciencias en psicología, y según la teoría de Bunge, el sistema nervioso es un sistema dentro de un sistema mayor que pertenece a un sistema mayor, y dentro del sistema nervioso se encuentran niveles o sistemas inferiores, de tal manera que el nivel molecular influye sobre el nivel neurofisiológico sobre el cognitivo, este a su vez sobre el psicológico y a su vez sobre el social. Lo que se entiende aquí es que cualquier cambio químico a nivel molecular o elemental puede influir también en nivel sociológico, y cualquier cambio sociológico puede influir en nivel molecular, lógicamente pasando a través de sus etapas. El nivel bioquímico. Las benzodiazepinas actúan a nivel del complejo receptor al GABA fijándose en un sector específico que modula la transferencia del cloro al interior de la célula a través del canal iónico que forma parte de este receptor. Es decir, se trata de un sistema de reacciones químicas dentro de la biología. El nivel fisiológico se refiere a la interacción del nivel molecular antes descrita que altera el flujo de impulsos nerviosos en un circuito de neuronas de una región del cerebro a otra. El nivel cognitivo es el procesamiento de la información por redes y circuitos neuronales con sus respectivos inputs o ingreso de la información y los outputs expresados en eventos psicológicos y somáticos. Es decir, la información de los circuitos establece comparación de los eventos actuales con los eventos esperados y activa o suprime al sistema inhibitorio de la conducta. Nivel psicológico, también conocido como experiencia subjetiva. Este determina que los efectos son vivenciados y asumidos por la persona como ansiedad, donde las benzodiazepinas, al suprimir su activación, contrarrestan la sensación de ansiedad y desarrollan tranquilidad. Los niveles de acción de los antidepresivos, así como de cualquier neurofármaco, entonces se entiende que actúan primero a nivel molecular, y esta actuación a nivel molecular repercute o actúa a nivel neurofisiológico, que repercute o actúa a nivel cognitivo, que repercute o actúa a nivel psicológico y que repercute o actúa a nivel sociológico. Los cambios a nivel sociológico también interactúan y repercuten en nivel psicológico, y los cambios de nivel psicológico también repercuten o actúan en el nivel cognitivo, que a su vez los cambios del nivel cognitivo repercuten o actúan a nivel neuropsicológico, y el nivel neuropsicológico repercute y actúa a nivel molecular. La interpretación en niveles del mecanismo de acción de los psicofármacos
desde su interacción molecular hasta su expresión a nivel conductual, se correlacionan con el mecanismo de sentido secuencial injexo, por el cual las alteraciones provocadas en los patrones de conducta se traducen en cambios biológicos detectables a nivel molecular. En este sentido resaltamos que el mecanismo de acción en las terapias farmacológicas opera desde lo molecular hacia la conducta, mientras que en las psicoterapias el proceso ocurre en sentido inverso, desde la conducta y su experiencia subjetiva hasta los cambios generados a nivel molecular, pasando por los niveles cognitivo y neurofisiológico. Básicamente, el nivel molecular representa la unión de la droga con el órgano blanco o con la célula que va a responder. Así, los fármacos antidepresivos clásicos tienden a incrementar los niveles de las monoaminas como serotonina, noradrenalina y dopamina según sea su afinidad por los receptores transportadores. Bunge va a formular una posición que se define como el monismo psiconeural emergencista, sobre la tesis de que el sistema nervioso es un supersistema compuesto de sistemas especializados, los cuales emergen propiedades que los caracterizan. En su teoría, cualquier nivel dado tiene propiedades en común con sus componentes y otros que no poseen estos últimos. Estas son las propiedades emergentes. Esto se puede representar a nivel de la acción de los fármacos, donde tomando un antidepresivo como modelo, al igual que cualquier otro fármaco, se puede valorar en distintos niveles de acción. Por lo que la acción del fármaco sería primero a nivel molecular, que afectaría a nivel celular, a nivel tisular, a nivel organísmico, a nivel conductual y a nivel sociológico. En el caso particular de los psicofármacos se postulan 4 niveles: el bioquímico, el fisiológico, el cognitivo y el psicológico. A nivel bioquímico, las benzodiazepinas actúan en el nivel del complejo del receptor al GABA, fijándose en un sector específico que modula la transferencia del cloro al interior de la célula a través de los canales de este ion que forman parte de los receptores, el canal anión intrínseco. A nivel fisiológico, la interacción en el nivel molecular antes descrita altera el flujo de impulsos nerviosos, llamado firling, en circuitos neuronales del hipocampo. A nivel cognitivo, es el procesamiento de información por las redes y circuitos neuronales con sus respectivos inputs y outputs expresados en eventos psicológicos y somáticos. La información que los circuitos neuronales del hipocampo y el subcínculum procesan establece comparación entre los eventos actuales y los eventos esperados. El nivel cognitivo, cuando la comparación no se adecua a la expectativa, se activa un sistema inhibitorio de conducta que suprime la actividad motora e incrementa la alerta y la atención al medio ambiente. Eso podría explicar el por qué cada vez nos vamos adecuando más a ciertas cosas y lo que nos daba miedo al principio, ya después que nos parece común o regular, le perdemos el miedo y la angustia. O también cómo nos vamos angustiando ante las cosas desconocidas, o la angustia aparece cuando algo que conocemos ya puede cambiar o puede ir cambiando. A nivel psicológico o experiencia subjetiva, estos efectos son vivenciados o asumidos por la persona como ansiedad. Las benzodiazepinas, al suprimir la activación del sistema inhibitorio, contrarrestan la ansiedad y dan como resultado la acción tranquilizante o ansiolítica. Estas acciones ocurren prácticamente de manera simultánea en orden lógico, dado por la relación de precedencia. Los niveles se influyen y determinan entre sí. Esta relación es la que permite, según Bunge, determinar cómo los niveles de una relación se entrelazan con los niveles de otra relación o de otra jerarquía mayor o menor, y permite expresar o entender la relación entre la mente y el comportamiento.
lo cual también puede ser entendido como un mecanismo de sentido secuencial inverso, en donde el objeto que estimula a una parte va a estimular a un sistema y el sistema a una parte superior que estimula a su vez un sistema superior que a su vez estimula a la parte al sistema inferior y en realidad cada parte va estimulando a una parte superior y cada parte superior a una parte inferior. Sin embargo, tenemos que entender que el estrés es un mecanismo natural, es un mecanismo que nos permite aprender o fijar la atención. El estrés va a causar una sensación por medio de la cual nos sentimos acorralados o nos sentimos amenazados y ese estrés permite que actuemos o que empecemos a pensar en soluciones. Asimismo, el estrés agudo sería diferente pues al estrés crónico y el estrés agudo sirve de enseñanza cuando el estrés crónico va a causar diferentes efectos. El estrés agudo crónico en el animal de experimentación, estrés ineludible, así como procedimiento de aprendizaje instrumental, es acompañado por cambios en la densidad de receptores de benzodiazepina en la corteza cerebral y en el hipocampo. Este estrés también va a tener alteraciones en los ligandos endógenos en la amígdala, la corteza cerebral y el septum. Se ha comprobado que los procesos de retención de la memoria para las tareas de aprendizaje evitatorio del estrés fueron significativamente menores luego de la administración de flumazenil, un fármaco antagonista específico de los receptores benzodiazepinas. Con la administración de este antagonista se deja de retener conductas evitativas que le permiten escapar del estrés. Lo anterior nos debe hacer pensar que los diferentes procedimientos conductuales o psicoterapéuticos que previenen el procesamiento de nuevos factores endógenos o exógenos, generadores de trastornos psicopatológicos o que modifican ya los existentes, necesariamente se traducen en cambios o alteraciones a nivel biológico. La terapia farmacológica va a modular a la biología, va a modular a cada una de las moléculas que van a intervenir en el sistema nervioso central, lo cual a la larga va a tener una modulación de la conducta social. Por otro lado, la psicoterapia también va a modular a la conducta, que va a modular a la conducta biológica y va a modular a nivel molecular. Las dos llegan a lo mismo y las dos producen al final de cuentas el aumento de los receptores de la captación de los neurotransmisores. A nivel molecular, comprende la interacción de la droga con el receptor molecular, lo que conocemos como target, y las propiedades emergentes derivadas de esto. Ya hemos hablado en otros videos de que las drogas van a tener un receptor específico, van a modificar la función del receptor específico, aumentando, disminuyendo o suprimiendo su función. Así, por un lado, tendremos los antidepresivos clásicos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina. Y por otro lado, los inhibidores de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que se localiza en los botones terminales de los axones de las neuronas monoaminérgicas. Su función consiste en eliminar los neurotransmisores de este tipo para evitar que se acumulen en el exceso. Los inhibidores de la monoaminoxidasa reducen la actividad de esta enzima y en consecuencia aumentan los niveles de las monoaminas. Los electroshock son usados como antidepresivos con efectos aminérgicos que gatillan eventos adaptativos que tienden a corregir cambios generados por la exposición a la ansiedad y el estrés. Estos provocan alteraciones estructurales de tipo molecular, fisiológica y conductual que conforman la base fisiopatológica de la depresión y la ansiedad de manera profunda, marcada y consistente. Todos los procesos fisiológicos o no que de alguna manera produzcan un cambio en cualquier nivel fisiológico van a iniciar una respuesta a diferentes niveles, en donde el cuerpo va a tender a regular el cambio,
primero evitando la génesis del mismo, y cuando éste es constante, produciendo mecanismos adaptativos al estímulo, lo cual puede provocar alteraciones crónicas o más o menos permanentes. Esto ocurre tanto en eventos adversos como en eventos terapéuticos. El tratamiento es prolongado, se logra retornar a las frecuencias de descarga de locus coeruleus a la normal y aumenta la descarga de neurotransmisores por el estímulo nervioso. Además, hay un aumento en el número de receptores postsinápticos. Al haber más neurotransmisor en el espacio intersináptico, se estimula la creación de receptores para los neurotransmisores. Por el contrario, en el nivel neurofisiológico, si el estrés repetido es constante, se disminuye la función del locus coeruleus. El estrés disminuye la producción de noradrenalina en el locus coeruleus. El estrés por inmovilización o por aumento de estrógeno aumenta las neuronas en el locus coeruleus con el aumento del feeling, pero produce una disminución de los receptores adrenérgicos beta, lo cual provoca la caída del segundo mensajero de AMP cíclico y afecta las células serotoninérgicas. Esta actividad rítmica se proyecta hacia el núcleo accumbens y modula la liberación de noradrenalina, que genera activación del circuito de recompensa que confiere propiedades placenteras a las experiencias motoras y psíquicas. Unido a las ondas de alta frecuencia que intervienen en los procesos de la conciencia reflexiva, junto con los antidepresivos y las terapias de tipo electroconvulsivo, producen un estímulo serotoninérgico que provoca el crecimiento y diferenciación de las proyecciones dendríticas y de sus espinas, y actúa a través de este sistema integrador para intervenir en la mejora del estado de conciencia reflexiva, vinculándolo con el proceso de la emoción y del estado afectivo. A nivel cognoscitivo, el procesamiento de la información por los circuitos aminérgicos y las neuronas productoras de factor liberador de corticotrofina se expresan en cambios adaptativos de conducta y mecanismos periféricos de adaptación. Esta capacidad de adaptarse mejor al estrés sería el mecanismo cognoscitivo básico de la acción de la medicación antidepresiva. La administración crónica de este medicamento produce múltiples cambios en los sistemas neuronales. Y a nivel psicológico, su evaluación clínica puede darse por cambios en el procesamiento de la información en el sistema nervioso central con terapia antidepresiva y puede evaluarse con las escalas de depresión de Hamilton, Montgomery, Asberg, Becker, entre otras, lo cual también puede producir una expresión a nivel somático. A nivel sociológico, las alteraciones conductuales se expresan a su vez en la interrelación del paciente depresivo con su entorno social, familiares, laborales, institucionales y de índole sociocultural que pueden operar en todos los sentidos. La mala relación entre el entorno y el aumento del estrés produce enfermedad afectiva crónica. La luminoterapia o beta bloqueantes como el propanolol de corta vida media a las 5:30 o 6 a.m. para adelantar el descenso de la melatonina que acompaña el amanecer pueden ejercer un importante papel en el tratamiento exitoso de esta condición. Podemos resumir diciendo que la esquizofrenia es un proceso en donde aparece la ansiedad, que generalmente se confunde con el trastorno de personalidad múltiple y se cree también de manera errónea que los pacientes pueden ser agresivos. La esquizofrenia es una pérdida de la disociación entre las percepciones y el pensamiento, que puede ser tratado de manera exitosa mediante la combinación de terapia farmacológica y terapia psicológica, en donde también puede usarse la terapia electroshocks y la terapia lumínica, siempre de acuerdo a las características clínicas y a la respuesta a las terapias iniciales de nuestro paciente. También podemos afirmar que la modulación o los cambios a nivel molecular van a afectar los subsistemas superiores hasta llegar a lo social,
y la afección en lo social van a afectar a los subsistemas inferiores hasta llegar a lo molecular.